todo bajo su dirección y que no hay nada que se le escape de sus manos. Amén. En esta tarde vamos a tratar un tema, hermanos, de entrega, de bautismo, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque el miércoles que pasó apenas vinieron los hermanos de Corsicana, su hermana Berta y vamos a decirle al hermano Valentín, ¿verdad? Gloria a Dios, que se querían, ¿verdad?, bautizar. Entonces, pues para mí fue un momento así de sorpresivo, ¿verdad? Aunque ya me habían anunciado que querían bautizarse, ¿verdad? Pero no había hablado con ellos ya de esto y apenas conocí al hermano, ¿verdad? Este miércoles, entonces apenas nos pusimos de acuerdo este miércoles para hacer este trabajo, gloria a Dios, y pues fue algo rápido, ¿verdad? ¿Por cuál es la razón? Bueno, es que ellos van a contraer matrimonio para este fin de semana que viene, entonces todo va un poquito acelerado, ¿verdad? Por el tiempo que nos apremia o les aprima a ellos, y bueno, si quieren hacer esto, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Para gloria y honra de Dios. Entonces, es la razón por la cual vamos a hablar un poquito con respecto a la entrega al Señor. Yo no tuve el tiempo de administrarles, gloria sea al Señor. Creo que los hermanos allá en Corsicana les administraron conforme al bautismo o al nuevo nacimiento, y solo que yo el trabajo que voy a desarrollar solamente es llevar el oficio de las aguas bautismales. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos, en esta tarde, y pues qué bueno es Dios, gloria sea al Señor. En el tiempo del Señor Jesucristo, hace un promedio de 2000 años, promedio, ¿verdad? Pues estamos en el 2000. El tiempo se empieza a contar después de 3 años para acá, me parece. Gloria a Dios. Entonces, más o menos estamos hablando de unos 2000 y fracción de años, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. En ese tiempo, ¿verdad?, pues mucha gente se entregó al Señor también y vino predicando, hablando de que pues el fin del tiempo viene, ¿verdad? Y a veces la pregunta es, ¿de qué somos salvos, verdad? ¿De qué nos vamos a salvar cuando nos entregamos al Señor? Bueno, la salvación viene, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Porque hay un final de este mundo, gloria a Dios, que ya no es muy, muy lejano. No estamos hablando tampoco de 10 años, estamos hablando de años, ¿verdad? Pero ya no estamos pensando que va a ser un milenio, no, pensamos que menos de un milenio para cuando el Señor aparezca. Entonces, va a haber 2 lugares a donde pasar la eternidad. Y la eternidad, ¿verdad? Pues la misma palabra lo está diciendo, el término eternidad quiere decir que no tiene fin. La eternidad no tiene fin. Entonces son miles, millones, lo que usted le quiera agregar de años, eso es la eternidad. Y hay nada más 2 lugares donde pasarla: con el Señor en la gloria, gozando de las moradas en gloria que Él tiene preparadas para nosotros, o en un lago de fuego ardiendo para siempre. Hay 2 lugares nada más. Entonces, ¿de qué somos salvos? De ese lago de fuego, de esa ira venidera que viene de parte de Dios. Porque ahorita el hombre hace y deshace justicias, injusticias y justicias humanas, las cuales para Dios no valen, pero Dios es justo y todo eso lo va a ajustar en el día final. Por eso nada de lo que hagamos se va a escapar, porque viene el juicio. Dice la palabra del Señor que incluso de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en aquel día. Entonces todo eso va a haber un ajuste en el día final. Gloria sea al Señor. Sea salvo o no sea salvo, va a haber un ajuste. Entonces, en este tiempo, cuando el Señor anda aquí en la tierra, hay un hombre que se llamaba Nicodemo. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 3 del Juan Evangelio. Ese hombre era un hombre judío, pero a la vez era fariseo. El término fariseo, ¿verdad?, eran personas que eran muy extremas en la forma de pensar y de hacer las cosas. Ellos pensaban que estaban bien en lo que hacían, pero lo que ellos trataban de acomodar más que nada era la exterioridad en sí, de ellos. Pero dentro de ellos no había sinceridad. Solamente era externo lo que ellos enseñaban. Y eso a Dios no le agradaba, porque Dios quería que se limpiase primeramente el corazón de usted, el interno, para que emanara la verdadera justicia a través de ellos. Entonces eso era un fariseo, eran muy extremos en su forma de pensar y hacer las cosas. Y este hombre en el capítulo 3 versículo 1 habla, dice que este hombre, dice el versículo 1, dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, o sea maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere de Dios, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole:
de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y empieza, ¿verdad?, el Señor a tener una especie de conversación con Nicodemo. Pero Nicodemo no entendía, dijo, es necesario nacer de nuevo. Fíjate, este maestro de Israel vino en la noche, de noche a él. ¿Por qué razón viene de noche? Porque él era una persona supuestamente en civilización, entendida, y lo hacía de esta manera porque no quería que fuesen a pensar que él no sabía lo que realmente quería hacer o lo que él no entendía las cosas. Pero al llegar, ¿verdad?, con el maestro, con el Señor de señores, porque incluso ya para ese tiempo mucha gente lo negaba, especialmente el fariseo, no lo admitía, no le admitía que era el Hijo de Dios. Entonces, cuando viene a él, viene de noche, como diciendo que nadie me vea, voy a ir a consultarlo, porque igual tenía, como que dice, la purguita en su corazón de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para hacer salvo? ¿O qué es lo que debo de hacer? Y por eso cuando le dice, pues es que necesitas nacer de nuevo. Y fíjate la contestación que dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y uno puede entrar en el vientre de mi madre. Una contestación, ¿verdad?, muy humana, muy carnal. No había términos espirituales en este hombre, siendo, como le dijo al Señor, siendo el maestro de Israel. No entendió. Y de hoy en día, hermano, la gente a veces no sabe, no entiende qué es un nacimiento. ¿Qué es un nacimiento en el Señor? Gloria a Dios. Y el nacimiento que algunos de nosotros conocimos en aquellos años pasados, el nacimiento del niño Dios, pero ¿cómo nos lo enseñaban? En una manera muy literal, muy visible, muy superficial, donde ponían un monito de barro, de porcelana, y decían que ese era el nacimiento. Pero Dios no estaba hablando de ese nacimiento. Dios está hablando de un nacimiento, que Dios nazca en tu vida, en tu corazón. Y que no celebres ese nacimiento del Señor Jesús solamente una vez al año o cada diciembre. Quiere que ese nacimiento lo celebremos todos los días, como presentando nuestros hechos como cristiano ante los demás y decir, yo soy cristiano desde aquel día que yo me entregué al Señor y es nacido de nuevo. Amén. Siendo su voluntad. Gloria a Dios. Y Nicodemo no entendió el punto, ¿verdad?, que le dijo el Señor. Pero en fin, dijo, dijo, te estoy hablando en un término terrenal, literal, para que entiendas. Y no entiendes. Si te hablo en términos espirituales, mucho menos vas a entender, Nicodemo. Y eso que eres el maestro de Israel. Así es como estarán tus alumnos. No sé lo que les estaba dando a entender. Gloria a Dios. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Dice el versículo 13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y que está en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para ascender o para tener parte en la primera resurrección? Tenemos que venir ¿a quién? A Jesucristo, porque nadie ha descendido al cielo, sino que nadie ha ascendido al cielo, sino que el que descendió. Y el que va a llevarnos y que nos va a llevar para ascender al cielo va a ser Jesucristo. Pero si no hacemos, no vamos a poder tener parte en el reino de Dios. Entonces por eso dice el Señor, salvos a través de su palabra, a través de la entrega total a ese Dios poderoso. Luego el versículo 14 hace mención de esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Yo quiero explicar un poquito con respecto a esto que habla aquí, porque a veces posiblemente algunos alcanzamos a entender, posiblemente otros no. Entonces, para poderle yo dar un poquito más de explicación a ese versículo, quiero que vaya conmigo al libro de Números en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 21. Y vamos a leer un poquito más con respecto a eso que está hablando de Moisés. Gloria sea al Señor. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, había mucho problema
y ese problema por consecuencia se hacía guerra. El problema por consecuencia trae guerra, puede ser por lo regular. Si es puede ser guerra, ¿verdad?, con los vecinos, puede ser guerra con los hermanos en Cristo, puede ser guerra con la pareja. El asunto es que el problema siempre va a traer guerra si no tenemos precaución en ello. Si no vencemos ese problemita, y piensen en esto, haz de cuenta que esto está preparando una guerra. Gloria a Dios. Usted sabe que una guerra ya allí va a haber de mucho, va a haber de todo. Solo que eso es el asunto. Entonces, en el tiempo de Moisés había problemas. Entonces los problemas los llevaba a tener guerras. Y dice que en ese tiempo, ¿verdad?, el pueblo de Dios había tenido una victoria con el cananeo, con los de Canaán, porque tenían victorias con el pueblo inconverso, el pueblo de Dios con el pueblo inconverso, y cuando vencían, pues celebraba el pueblo, ¿verdad?, maravillosamente. Pero bueno, el pueblo siempre iba también levantándose en espiritualidad, pero a la vez llegaba el momento en que tropezaban y caían de la gracia de Dios. Yo quiero leer un poquito de esto del capítulo 21 para que entendamos un poco mejor. Y oyendo el cananeo, el rey de Arad, capítulo 21, versículo 1, el cual habitaba al mediodía que venía Israel por el camino de las centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades. Llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: porque no nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, que era el maná que comían en ese entonces. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué les manda serpientes ardientes el Señor al pueblo de Israel? Porque murmuró, blasfemando, yéndose en contra principalmente de Dios, y luego en ese tiempo contra supuestamente el líder que ellos tenían, que era Moisés. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés, o sea, hablaron en contra de él. Y a consecuencia de esto, ¿verdad?, por andar renegando, dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque acuérdense que iban en una peregrinación en el desierto. Y el pueblo, aunque peleaba y todo, tenía triunfo, se gozaba en las victorias, pero pasaban los días y como que empezaban a renegar. Gloria a Dios. Es como a veces nos pasa a nosotros en la iglesia. A veces estamos bien contentos, bien alegres porque Dios nos dio una grande bendición en un culto, o porque nos dio victorias en nuestra familia, o nuestro esposo, en fin, nos gozamos en ello. O vemos milagros que Dios hace y nos alegramos. Pero luego pasan los días y como que viene un fastidio y nos empezamos a enojar, tanto comenzando en la casa y después con los hermanos en Cristo, y empieza ese fastidio y empezamos a renegar. Bueno, el pueblo, ¿verdad?, humanamente, ¿verdad?, pues era como nosotros humanos. Empezó a renegar y empezaron a decirle a Moisés: ¿y para qué nos sacaste de allá de Egipto? Que ni hay pan ni agua aquí en este lugar donde vamos. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya estamos fastidiados, estamos aburridos de comer lo mismo, Moisés, ya no queremos comer esto. Y se molestaron contra Moisés. Y al enojarse contra Moisés, pues estaban enojando contra Dios, porque Moisés solamente lo que estaba haciendo era dirigir al pueblo conforme Dios le indicaba. Así que al fin de cuentas Moisés no tenía la culpa. Dios le decía: llévatelos para allá, llévatelos para acá, y así los traía Moisés en el desierto. No era culpa exactamente de Moisés, pero ¿a quién miraban ahí en ese momento? Más que a Moisés. Por eso fueron en contra de Moisés y murmuraron contra él y contra Dios, por consecuencia. Entonces, entonces dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Me imagino unas serpientes muy bravas, muy venenosas, mordida mortal, esas serpientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces dice que el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, reconocieron que me han faltado ante Dios. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
traían su bandera, su estandarte, pues, que usaban, pues, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Cada país tiene su bandera, ¿no? Su bandera, que es su símbolo patrio, donde supuestamente, ¿verdad? Allí va un símbolo que representa esta nación. Entonces él tenía su bandera y la llevaban, claro, en a la banderada la llevaba, dejó hasta una serpiente y pone la bandera allí para cuando a alguien le muerde una víbora de esas, solamente lo que tiene que hacer es levantar la mirada, mirar la serpiente de la bandera y no le va a pasar nada. Gloria a Dios, es lo que tiene que hacer. Dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de metal y vivía. Gloria a Dios. O sea que de esa forma. Pero déjeme decirle que después, claro, la Biblia va hablando, no vamos a leerla toda, ¿verdad? Toda la historia. Algunos, aunque les mordía la serpiente y sabían que iban a morir y sabían lo que ya tenían que hacer, pero ¿sabe qué pasaba? No levantaban la mirada. Se quedaban mirando hacia abajo, mejor preferían aguantar el dolor y morirse que humillarse ante la presencia de Dios. Amén. Por eso está diciendo Juan, así como Moisés levantó la serpiente, el Señor se ha levantado de este mundo y se ha ido a la diestra de Dios Padre y está allá para que todo aquel que mire y crea en Él sea salvo y no se pierda y tenga vida eterna. Eso es lo que está significando la serpiente en el tiempo antiguo. Todo lo que tiene que hacer, levantar la mirada. ¿Qué es levantar la mirada? Salir de tu orgullo, de tu vanidad, de lo que tú pienses y ponerte firme, Señor, perdóname, yo he fallado ante tu presencia. Y Dios le sanaba a aquel que le mordía la serpiente. Pero muchos de ellos preferían morirse que levantar la mirada. Gloria a Dios. Entonces, Dios desde antaño hasta el presente ha sido misericordioso y sigue, ¿verdad?, esperando que nosotros procedamos a un arrepentimiento. Dios quiere eso. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, a veces el humano no quiere. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros los humanos decimos, bueno, yo creo que yo tengo mucha vida por delante, tengo apenas escasos 20 años, solo que voy a esperarme otro tiempecito a ver qué pasa, y ya después a ver qué pasa, y pues lo que va a pasar, ¿verdad?, te vas a ir hundiendo más, y cuando ya tengas 30 vas a decir, no, pues ahora sí ya pasó algo más fuerte, ya no puedo, cuando llegas a los 40, no, pues ya no, ya se me pasó el tiempo, y el asunto es que se te va yendo el tiempo y no te entregas al Señor. Amén. Amén. Quiero decir esto no para que nuestros hermanos de edad vayan a tomarlo como ofensa, pero a veces el humano viene a entregarle al Señor ya los últimos 5, 10, 20 años que le quedan de vida. Dios quisiera, hermano, que el humano en su edad joven hiciera una decisión. ¿Sabe por qué? Porque en la edad joven tenemos mucha carrera por entregar a Dios, mucha fuerza, mucho que hacer, hay mucho que trabajar en la obra. A veces digo esto por experiencia ya, yo también no estoy tan jovencito, ya voy de cuesta abajo ya. Ya no voy para arriba, ¿verdad? Ya voy para abajo en mi edad. Y me acuerdo cuando estaba yo jovencito, hablando de la joven de unos 20 y tantos años todavía, unos 30 años póngale. Gloria a Dios. Todo lo que yo podía hacer lo hacía pues claro, hasta la presente con alegría, pero en ese tiempo lo hacía y me sobraba fuerza en mi cuerpo para poder hacer algo más. Podía elaborarlo maravillosamente, con tranquilidad. Ahora ya no, ahora ya si me pongo a trabajar en la obra fuertemente, siempre como que mi mente sí quiere dar más, pero mi cuerpo ya no responde igual. Ya se cansa uno, ya no, si te desvela una noche, ya para la siguiente noche ya no te puedes desvelar porque ya no aguantas, no te puedes concentrar igual. Entonces creo que hay una razón por la cual quisiese el Señor que uno de jovencito se entregara al poderoso para dar todo ese jugo, toda esa fuerza para subir su honra, ya sea para cantar, ya sea para tocar algún instrumento, ya sea para predicar, ya sea para obrar con las manos en la obra de Dios, ya sea para salir a los lugares donde se tiene que distribuir la palabra o el mensaje de Dios. Tenga uno fuerzas, gloria sea al poderoso, que llegas de aquel viaje y constantemente estás otra vez aquí en lo que sigue, ¿verdad? Rápidamente. Ahorita si estamos una salida de una semana, llegamos todos cansados, con ganas de, no sabemos si es noche o es día con el sueño que nos cargamos. Ya no es igual, gloria a Dios. Pero, digo, Dios quisiera, ¿verdad?, que hubiese esa entrega de parte de nosotros y que usáramos ese tiempo en la obra del Dios Todopoderoso. Bueno, volvemos a donde estábamos, hermanos, en el capítulo 3 de Juan.
Entonces, versículo 14, nos quedamos ahí, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, o sea, nuestro Dios vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Porque a veces, ¿verdad?, ponemos peros, o sea, la gente que a veces no sirve a Dios o que medio le quiere servir, dice, no, yo no le sirvo a Dios, que como quiera, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, hay pura gente hipócrita, pura gente malvada, pura gente mañosa, ¿verdad? Dicen algunas expresiones por ahí, gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Creo que la oportunidad de estar en la casa del Señor, no está uno en el camino de Dios porque era bueno o porque estaba bonito o porque simplemente, no, pues a Dios le caí muy bien. No, hermanos. Estamos en el camino de Dios simplemente porque Dios nos dio la oportunidad de venir a su conocimiento. Y lo logramos ese momento y nos metimos en esa oportunidad. Pero no venimos por buenos, vinimos porque andábamos mal. Y cuando vinimos al Señor, la palabra de Dios empezó a redarguir y empezamos a echar fuera las malas obras y a permitir que la obra de Dios se permaneciera en nosotros. Porque la Biblia dice claramente que nadie puede hacer algo bueno si no fuere Dios a través de Él. Entonces ahora si hacemos una obra buena es porque Dios es a través de nosotros, porque en sí, por naturaleza, somos malos, hermanos, los humanos. Gloria a Dios. El hombre es malo, hermano, bueno no es. Por eso dijo el Señor cuando le pregunta a aquel, dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice, ¿por qué me nombras bueno? Si bueno nada más es uno, y ese saber es Dios, porque no hay un hombre bueno. Por eso entendemos que Dios es el único que es bueno. Entonces cuando nosotros dejamos que Dios penetre en nuestro corazón, en nuestra mentalidad, empezamos a accionar obras buenas. Ya el que nos hace, no le queremos pagar con la misma moneda porque se lo dejamos al Señor. El que nos critica, el Señor se encargue de él, tú no haces, ¿verdad? ¿Por qué? Sí puedes hacerlo, pero no debes porque ahora tienes un temor a Dios. Entonces, ¿quién es el que te está moviendo? Es la palabra de Dios que has conocido, por eso no haces aquella reacción tal y como te están, ¿verdad? A veces irritando. No porque no puedas. Dice el apóstol Pablo, yo todo puedo hacer, mas no todo me es lícito, yo puedo seguir matando, puedo seguir haciendo cuantas cosas, pero no debo. Entonces el conocimiento de la palabra nos trae y nos frena para que no hagamos aquello que es incorrecto ante la presencia de Dios. Y es como Dios va trabajando, por eso dice la palabra del Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, aborrece a Dios, y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Entonces el de afuera dice, no, yo no voy allí porque hacen esto y esto, para mejor acá me quedo fuera. ¿Sabes por qué no viene? Porque quiere andar todavía en el mundo, en el fango. Pero claro, tiene que aventar una excusa. ¿A quién? Ay, mira cómo son aquellos, yo por eso no voy. Y esa justificación ante la presencia de Dios no vale, hermanos. Porque el hecho de que el otro hace mal, pues él lo hace mal, pero si yo quiero ser hijo de Dios y quiero estar en la salvación, tengo que hacer lo que Dios me indica. Porque eso de la justificación propia, humana, hermano, eso no pasa ante la presencia de Dios. Dios califica individualmente a cada uno de nosotros, sea mundano o sea cristiano. Así es de que si aquel dice, no, yo no voy porque allí hay puro hipócrita, pues, ¿quieres andar allá, verdad? Como dijo uno ahí por allí, dijo, bueno, pues vete allí a la iglesia, allí hay campo para más. ¿Verdad? Porque dijo, no, pues allí puro hipócrita, no, hombre, vente aquí campo para otro más. No estamos aquí por bueno, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Estamos aquí porque necesitamos que Dios nos ayude y nos vaya limpiando más y más. Por eso decía el salmista, lávame más y más con hisopo para que yo sea emblanquecido y poder llevar una alabanza nueva a tu presencia. Gloria sea al Señor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Por eso no viene, hermano, por otra cosa. La Biblia lo está descubriendo aquí claramente. Mas el que ora verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. ¿Por qué venimos? Sí,
¿Por qué admitimos, oye, tú eras un pecador? Claro que sí, eras un adúltero, sí fui adúltero, eras un fornicario, sí fui fornicario. ¿Fuiste un borracho? Sí, fui borracho, fui drogadicto. ¿Fuiste ratero? Sí, también robaba. ¿Fuiste esto? Sí, sí lo fui. Y todo admites ante la presencia de lo que hayas hecho, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que admitir que somos pecadores para que Dios nos perdone. Porque si digo, no, pues yo todo lo tengo suavecito, entonces ¿a qué vienes? No, soy faltoso, fui faltoso, Señor. Por eso estoy aquí, porque yo solo no puedo. He aprendido y he admitido que yo solo no puedo hacer las cosas. Pero contigo, Señor, yo sé que voy a poder. ¿Por qué? Porque eres tú a través de mí y voy a tener la fortaleza para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, por eso venimos a su camino, a su conocimiento. Y entregamos nuestra mentalidad al poderoso y decimos, Señor, cambia mi mentalidad. Cambia mi mente, cambia mi todo. Gloria sea al Señor. Ya no quiero esta mentalidad perversa que tengo, esta mentalidad de coraje que el que me la hacía, me la pagaba. Que el que me decía, yo le decía dos. Y así de esa manera me la llevan. Señor, quita esta mentalidad de mí. Yo quiero ser diferente. Que cuando me digan, como si no me dijesen. Que cuando se rían de mí, como si no se rieran. Cuando ellos me estén a mí difamando, yo te pueda glorificar con un corazón humilde. Amén. No, pues te dicen algo y te pones como, ¿verdad? Como, ahora así como hormiga colorada, ¿verdad? Bien bravo. Pues no, entonces algo está pasando allí, no está bueno eso todavía. No, hermano, que cuando ¿te acuerdas que el Señor dice, a que lo objeteaban y como que si no le decía nada? Al que le decían, como si no le decían nada. Le decían, ¿cómo le decían? Hijo de fornicación, como si no le decían. Y el Señor dejaba de todas las cosas al que justificaba. ¿A quién? A Dios mismo. Amén. Entonces, así debe de ser uno, hermano. Dios quiere que seamos de esa manera. Por eso estamos en la casa del Señor. No por buenos, porque necesitamos ser mejores. Y si alguna obra estamos produciendo buena, gracias a Dios que te estás dejando usar. Porque es Dios a través de ti. Ten la seguridad que Dios está en ti y contigo y te está usando. Amén. Porque Dios es lo que quiere, usarte como un conducto para presentar una obra maravillosa ante los demás y que esas obras que produces Dios a través de ti contagien al que está a tu lado o al compañero de tu trabajo en la empresa donde trabajes. Aleluya, es el plan de Dios. Alabamos al poderoso, hermanos. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Gloria a Dios. Y allí, ¿verdad? Comienza a narrar más historia el poderoso. Ahora, ¿en qué nombre, hermanos, hay salvación? La Biblia habla que solamente hay un nombre en el cual hay salvación. Y vamos un poquito allá adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Versículo 47. Dice, cuando en esta ocasión, ¿verdad? Acontece una historia antes de leer todos los versículos, quiero narrarle, yo creo que la mayoría la conocen. Cornelio era un hombre pío y temeroso a la presencia de Dios. Este hombre dice que, en los versículos primeros dice que era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando, ¿verdad? No dice así, dice que oraba a Dios siempre. Y a consecuencia de ese clamor y de esa conexión que tenía con el poderoso, que viene un ángel a darle una visión a él. Y a través de esa visión le estaba indicando lo que hiciera. Y en ese mismo tiempo le daba una visión el Señor a uno de los apóstoles, que era Pedro. Y recibió una visión donde el apóstol Pedro se rehusaba a obedecer a esa visión. Pero el Señor le insistió, dijo, ves sin dudar y yo te enseñaré lo que tienes que hacer. Para cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿sabe qué tenía Cornelio ya preparado? Dice la Biblia que había invitado a sus parientes, a sus primos, a sus tíos, a sus sobrinos y a toda la gente que alcanzó más cercana por allí para reunirla. Porque Dios le había anunciado que iba a venir alguien a anunciarle lo que él quería conocer. Cuando llega Pedro, se sorprende porque encuentra la casa de Cornelio llena de gente. Gloria a Dios. Y entonces ya dice Cornelio, pues dijo Pedro, pues yo vine aquí, la verdad no sé ni a qué vine.
pero Dios me ha enseñado que viniere a estar con ustedes y no sé que para qué me quieren. Le dijo Cornelio, pues sabes una cosa, pues yo estaba orando esto y me dijo Dios, que me dijo un ángel que iba a mandar a alguien para acá y pues eres tú. Y aquí te estamos esperando para que nos anuncies lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque Pedro había vivido con el Señor, hasta le había pasado con el Señor pues mucho tiempo. Entonces ya, versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Y empezó Pedro a narrarles, a predicarles, a hablar la palabra del Señor. Cuando estaba terminando él su sermón o el mensaje que Dios le había dado, gloria a Dios, el versículo 45 dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Después que los bautizan, dijo, quédense otros días aquí con nosotros para que nos sigan enseñando las Escrituras. Y creo que pues Pedro se quedó tiempo para seguirles instruyendo, ¿verdad? Porque ellos no conocían en sí todo, la verdad, lo que era de Dios. Entonces querían saber a más, si es cierta. Posiblemente habían oído de tradiciones, como algunos de nosotros desde cuando, si nos preguntaban en aquel tiempo que no conocíamos el verdadero Dios que hoy conocemos. Oye, ¿tú conoces a Dios? Claro que sí. Pero conocíamos un Dios, ¿verdad?, muy diferente, ¿verdad? Porque así nos lo habían enseñado tradicionalmente, por nuestros padres, por nuestros abuelos, pero no conocíamos al Dios verdadero que hoy conocemos. Entonces me imagino que así estaba en el tiempo de correr. Algunos de ellos no sabían ni cómo trabajaba Dios, pero ahora Pedro y los que venían con Pedro le estaban enseñando cómo era Dios y cómo trabajaba Dios y quién era Dios, el verdadero Dios se le estaba enseñando y cómo se debían de bautizar. Y por eso lo bautizaron en ese único nombre que hay salvación, que es en el nombre de Jesucristo. Alabamos al poderoso. Bendito Dios. Si le da un poquito hacia atrás, ¿verdad?, para confirmarle lo que es el nombre, capítulo 4. Gloria a Dios. Amén, hermanos, estamos ahí. Vamos a leer del versículo 1 para llegar al 12, para que conozcamos un poquito más la historia, porque se recalcan a veces las palabras en la palabra de Dios. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, vienen, atrapan a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque andaban enseñando la palabra de Dios y andaban enseñando en ese nombre, que es sobre todo nombre. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como, pues muy poquitos, dice allí, 5,000. Y aconteció el día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas, y Anás, y príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipe del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificáis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Te fijas la expresión de un verdadero siervo de Dios? Cuando los ponen así a la acusación y los ponen así a los acusados y les hacen la pregunta, lo que contesta Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo. Pero si tú te fijas, ¿a quién dan el levantamiento, la gloria y la honra? No están diciendo que ellos lo sanaron, dijo, por medio de ese nombre, que es de otro nombre al cual ustedes crucificaron, este hombre que está enfermo es sanado. No están diciendo, nosotros fuimos usados para ser sanados, aunque ellos eran los usados, pero están dándole toda la gloria y la honra al que vive. Gloria sea al poderoso. Y tú te fijas la expresión de un verdadero siervo de Dios.
Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras o ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba con ellos lleno, con ellos no podían decir nada en contra. Mas le mandaron que se salieran fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, todavía porque no se divulgue, mas por el pueblo amansémoslos, que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y amándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Una pregunta que los dejó atónitos, los dejó perplejos aquellos. ¿A quién es menester obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Y fíjate, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que habían sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron a unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendan tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. O sea, unas oraciones, hermano, que te dejan. A veces nosotros preguntamos: yo no puedo orar, yo no sé orar, yo no sé clamar. Fíjate que si repasásemos, escudriñásemos un poquito de la palabra de Dios, tomaríamos un patrón para aprender a clamar sabiamente ante la presencia de Dios. Amén. ¿Ves esto? ¿Cómo empieza Pedro a decir una oración sabia con toda? Eran supuestamente hombres no civilizados a la magnitud de un Nicodemo. No eran civilizados así, pero sí habían sido enseñados por el maestro de maestros, que porque anduvieron con el Señor Jesucristo. Entonces tenían un término bastante sabio en su expresión y la forma de clamar a Dios, conocían del lenguaje, cómo dirigirse a Dios. Y dice que cuando terminaron de orar, dice que temblaron allí, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Dijeron: se acabó el temor maligno, sigamos adelante, Dios es con nosotros, vamos a seguirle, a predicar en ese precioso nombre y a bautizar en el único nombre que hay salvación, que es en el nombre de Jesucristo. Y empezaron a llevar esa palabra tan maravillosa, hermanos, que tremendo, ¿verdad? Cuando, leemos la palabra, se llena uno de fortaleza, sinceramente. Dice que de la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, hermanos. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas las que eran comunes para aquella gente. Había un hacer, había, hermano, un éxtasis que no se terminaba en ellos, porque era un término de presencia de Dios en cada uno de los cuales, que lo que tenían, hermano, no les importaba compartirlo con su hermano, con su hermana. Y fíjate, vamos a leer los versículos posteriores que siguen hablando allí. Dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles, hermanos, sabían exactamente la vida del Señor, supieron cómo se manifestó, cómo se movió, cómo sufrió, sabían todas las cosas del Señor que anduvo cuando anduvo aquí en la tierra. Entonces para ellos no era nada difícil compartir, hermano, aleluya, el testimonio del Señor Jesucristo. Lo compartían amablemente y la gente se gozaba. No batallaban, yo creo que ni a veces ya ni la escritura sacaban, ¿verdad? Porque traían la historia de memoria.
conocían. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del compadre, del amigo de antaño. No, yo le conozco todo, y empiezan a narrar su vida sin necesidad de sacar un libro, ¿no? Lo traes ahí de memoria lo que hacía, porque fuiste muy amigo de él. Bueno, yo creo que los apóstoles tenían esto, ¿verdad?, en su corazón tan latente, que se acordaban de todo lo que hacía. Oh, sí me acuerdo cuando el Señor nos dijo esto. Oh, sí me acuerdo cuando el Señor nos hizo esto. ¿Te acuerdas aquella ocasión? Y empezaban ellos a narrar la vida del Señor Jesucristo con facilidad. Así que a la gente les encantaba escuchar lo que les platicaban de Cristo. Dice que ninguno necesitó, dice el versículo 34, que ninguno necesitó todavía entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. O sea, vendían las casas, vendían las pertenencias, se las tenían a los apóstoles. Ahí está, esto fue lo que saqué de la heredad. Ustedes saben cómo administrarlo, dele a la gente lo que tengan que darle. Ustedes saben quién tiene más necesidad, quién no tiene necesidad. Así, háganlo. Y había esa sencillez. No, pues yo vendí mi casa, por ejemplo. ¿En cuánto venderías tu casa en este tiempo, hermanos? Pongámosle un precio. Unos 100. ¿Cuánto vale tu casa? Para ti, ¿cuánto vale tu casa? Unos 100, unos 150, o unos 50 promedio. Vamos a comenzar con 50, 100, 150 o 200. Oye, si tú vendieras tu casa, vamos a poner la mitad en 100,000. Y que la trajeras aquí a los pies de nosotros, ahí está. ¿Te irías conforme a tu casa dejando ese dinero y ahora quedarte sin casa? Al siguiente culto me mirarías a mí con una ropa nueva y decías, ya se lo gastó. Y yo creo que no iba a haber ese corazón común, sencillo, ¿verdad que no? En ese tiempo había un corazón común y sencillo en la gente. Que lo que sacaban, lo traían, lo ponían allí. Hay que Dios se encargue de él y él se encargue de lo que estamos poniendo nosotros. Esperamos la bendición de Cristo. ¿Qué no dice la palabra del Señor así, hermanos, de esa manera? Cuando tú des limosna, ¿no te trompeta? Amén. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Las palabras, lo que tú des, olvídate, ya lo diste. Si se lo comieron de cacahuates o lo que haya sido, a ti ya eso no te importe. Tú espera tu bendición de lo alto, que el Señor es el que te la va a dar. Si el otro malgastó lo que pusiste allí, Él va a dar cuenta de lo que malgastó, tú no. Tú cumple con lo que vas a hacer y glorifica al Señor. Eso es ser sencillo y tener las cosas en común, de aquellas gentes. Es lo que hacían, venían a las casas, los tenían a los pies de los apóstoles. Yo traje mi pertenencia y ahí repártanlo como ustedes vean. Ellos no dijeron, pues si no tienes, ¿por qué es flojo? Si no tienes, ¿por qué no gusta trabajar? Ellos no decían eso, simplemente lo traían. Ustedes repártanlo conforme haya menester. Esa era la simplicidad que había en el pueblo en aquel tiempo, cuando después el Señor hizo la ascensión al cielo y quedaron los apóstoles para avisar la palabra. Por eso la Biblia dice que la gente venía a los pies de Jesucristo con el puro testimonio de aquella gente en la manera que vivía sencillamente. Entonces el Señor estaba arrimando a los que tienen que ser salvos por medio de la manera que ellos estaban llevando las cosas con simplicidad. Gloria sea al Señor. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsola a los pies de los apóstoles. Claro, siempre hubo también, ya después ahí sigue la historia de Ananías y Zafira. Pero digo, él vendió la heredad y lo trajo, entonces lo dijo, pues creo que sí, hay que dar esto. Y al momento sintió el deseo de hacerlo, pero ya cuando miró la cantidad dijo, no, es mucho mejor solo la mitad nomás doy. Entonces la cosa, sí había de esos también como lo hay hoy. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti a lo mejor en una ocasión? Híjole, en este fin de año lo que me den de bonos voy a dar de perdido una ofrenda fuerte al Señor, y cuando viste los $2,000 y que empezaste a comprar la televisión esa de High Definition y todo ese asunto, entonces ya se te olvidó y es que me faltó esto, me faltó esto. No, hombre, pues ya no me sobró, ¿verdad? Y ya no hubo para el Señor. Amén. Y nos pasan esas cositas así tan simples, pero tan importantes ante la presencia de Dios. Porque ¿sabes de qué? ¿Cuál es la llave de la bendición, hermano? La llave de la bendición está en el dar. Es donde cuando tú abres la puerta. Pero si tú no das, entonces la llave pues no entra. Amén. Entonces ahí es donde está la llave de la bendición. A veces dicen, pero ¿cómo le haré, hermano? Siempre vivo bien atrasado. Me platicaba hace poquito un hermano. Voy a decir esto porque no está aquí. No es para criticar, pero dice, hermano, no sé, yo tengo hermanos en la carne en México que traen mejores vehículos que yo aquí. Ellos traen puro vehículo más nuevo aquí, yo aquí no salgo de los mismos y a duras penas traigo un vehículo.
Dije, y no puedo, y no podemos. Y le digo a mis demás hermanos que están igual, y no podemos. Pues está muy bueno, uno entiende las cosas. ¿Por qué? Pues está muy simple. Muy simple, cuando conocemos a Dios no necesitas conocer mucho. Con poco que conozcas, pero que sabes ya lo bueno y lo malo. Si tú quieres la prosperidad de Dios, tú cúmplele a Dios y Dios se encarga del resto. Porque al fin de cuentas el dueño de todo el oro del mundo, de todo lo que vemos y lo que no vemos, sigue siendo Jesucristo. Es el dueño de los alfolíes, es el dueño de los bancos, es el dueño de todo. Y si dice, a ti no te abro la puerta porque no. No, si con poquito ya te crees el dueño de Estados Unidos, te doy un poquito más, te vale eso, no, qué bárbaro. No, olvídate, no te doy. Y el que es simple es sencillo, a ti sí te doy, hijo, porque tú sí sabes administrar y sabes compartir de lo que te doy. Pero a ese sí le doy nombre, no comparte con nadie. Entonces, esa es la manera que Dios trata con nosotros. Gloria sea al Señor. Alabamos a Cristo, pero nos vamos saliendo un poquito del tema. Bendito sea el Señor. Pero estamos contentos, hermano. Pero lo que le quería decir era que el único nombre en el cual hay salvación es en ese nombre que dice aquí el versículo 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo. Y en ese precioso nombre, hermanos, es donde nosotros vamos en esta tarde a bautizar a nuestros hermanos, el hermano Valentín y nuestra hermana Berta. Gloria a Dios. Aleluya, para perdón de los pecados y que pasen a estar escritos en ese precioso libro que es el libro de la vida. Gloria a Dios. Alabamos al Dios Todopoderoso, hermanos, en esta tarde. Y estamos contentos, ¿verdad?, por ello, porque pues quisiéramos, ¿verdad?, que todos procedieran a un paso de obediencia tan maravilloso. Quiero leer unos últimos versículos, hermanos, acá en Romanos, y después pasamos al acto del bautismo. Capítulo 6. Gloria sea al Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 6 del libro de los Romanos. Gloria a Dios. Voy a leer unos 2 versículos. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Entonces, si queremos que la gracia de Cristo crezca en nosotros, tenemos que zafarnos del pecado. ¿Para qué? Para que la gracia crezca. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Tenemos que zafarnos del pecado para que la gracia de Jesucristo crezca, o sea, el favor de Dios crezca. Gloria a Dios. O no sabemos, o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte, por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Entonces creo que es claro, ¿verdad?, lo que Dios habla con respecto a lo que es el pecado. Si nos vamos a separar del pecado, tenemos que orillarnos para que Cristo crezca en nosotros y podamos andar en esa vida novedosa. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero darle otro versículo que está acá en la primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 21. Capítulo 3, primera de Pedro, versículo 21. Amén. Dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo que hoy corresponde o el que vamos a llevar con nuestros hermanos nos da salvación. Pero dice allí entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no quitando los deseos que están en la carne. O sea, que si éramos atraídos por alguna adicción de vicio, nos va a seguir persiguiendo esa adicción. Pero que dice como demanda de una buena conciencia, ahora en conocimiento en Cristo, ya no vamos a ceder a la adicción que teníamos, si es licor, si son mujeres, si es el dinero,
o si es cualquier otra adicción que tengamos, o idolatrías, o hechicerías, cosas de esas, o que consultamos mucho a los brujos para saber que nos iba a venir este año 2016 a la buena suerte, quitarnos esa idea de la mente en el nombre del Señor, sino que dice que como demanda de una buena conciencia, vayamos a buscar de Jesucristo, porque los deseos allí van a estar en la carne, las inmundicias allí van a estar, pero la buena conciencia viene siendo a través de la mentalidad que tenemos, y ahora con el conocimiento de la palabra no vamos a ceder a ciertas cosas que hermanos hacen molestar al poderoso. Gloria a Dios. El que ¿verdad? El que tomaba no tome más, el que era coscolino ya no lo sea más, el que le gustaba andar detrás de como le digo, de los hechiceros y que fue y que vino, ya no más, el que le iba a hacer las limpias cada año, ya no más. Ahora la limpia se la va a hacer el poderoso Dios de los cielos a través de oraciones y ayunos y de consagración. Amén. Solo que todo eso tiene que irlo dejando, porque eso es abominación ante la presencia de Dios. Y por causa de esto Dios se aparta del tal. Entonces no quisiéramos que Dios nos dejase solos nuevamente. Queremos que Dios esté constantemente, todos los días, 24 horas con nosotros, y que su ángel acampe alrededor de nosotros y nos vigile y nos guarde. Amén. Gloria a Dios. Por eso está diciendo el apóstol Pedro, a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, o sea, nos da salvación, y no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia. O sea, en otras palabras, también nos acordamos de todo lo que fuimos, de lo que hicimos. Eso no quiere decir que el bautismo ya salimos con otra mente completamente ya blanca y ahora sí empieza la cinta de nuevo. Eso, que comience la cinta de nuevo, todo eso va a depender de nosotros. Dios ya nos dio la entrada. Pero si queremos que la cinta siga igual, podemos salir de allí, podemos encontrarnos al primer hermano y no me miró, hey, ¿tú qué me ves? Podemos reaccionar como hombre viejo, si no nos ponemos listos. No, tenemos que salir con esa humildad. Ay, yo me acuerdo que hice un pacto con Dios, hice un compromiso con Dios, ahora de aquí adelante ya no me quiero enojar así, no quiero contestar así, no quiero ser majadero, no quiero ser majadera, quiero ser humilde, quiero ser sencillo, quiero ser simple, porque yo quiero ser hijo del gran rey. Amén. Gloria a Dios. Entonces ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, hermano. Hay veces que dice, oiga hermano, y el tiempo, ¿verdad?, se va quitando eso. No, hermano, si te dejas, el hombre viejo te persigue todos los días. Todos los días cada día que amanece tenemos una lucha con ese hombre viejo, y tenemos que decirle lo mismo que le dijimos hoy. ¿Sabes qué? Hombre viejo, tu salvación no la va a permitir que salgan. Yo quiero servir a Dios. Cada día tienes que hacer esa decisión para que sirvas al poderoso con todo tu corazón y seas de agrado para Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a pasar entonces a lo que sigue en esta tarde. Vamos a prepararnos para meternos a las aguas frescas, porque está bien fresca. Gloria a Dios, aleluya. Y a darle la gloria al poderoso. Pero lo bueno, como dije los hermanos, lo bueno es que aquí no pegue el aire. Porque cuando lo haces en la laguna sí pega el aire. Aquí es la ventaja, que está calentito adentro. Bueno, pónganse de pie, hermanos, en esta hora, y voy a dejar este lugar a nuestro hermano que estaba aquí dirigiendo. No sé si va a venir uno de hermano Pompilio, no sé quién va a ayudar esta tarde, porque para sumergir a los hermanos. Si no, pues entramos solos. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para pasar a unas alabanzas y mientras que nos acomodamos. Amén. Padre maravilloso, te doy gracias en esta tarde, Señor Santo, por darnos la oportunidad de estar en tu presencia y porque me permitiste, bendito Dios, compartir esta palabra. Yo sé que mis hermanos ya están conscientes de lo que van a hacer, Señor, porque mis hermanos les hablaron un poco de tu palabra. Nuestra hermana Berta, de hecho, ya conoce. Nuestro hermano Valentín, Padre glorioso, pues un poco al bendito Dios, pero todo lo está haciendo también a voluntad y creemos, Señor Santo, que tú estás, bendito Dios, dándole esta oportunidad, como nos la dices un día a nosotros, en el nombre de Jesús. Guárdanos, fortalécenos y danos esa fortaleza para seguir adelante, buscando y alabando tu nombre en el nombre de Jesús, Padre glorioso. Muchas gracias por ser tan bueno, en tu nombre precioso, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora en esta hora, bendito Dios, quisiéramos adorarte, glorificarte en el nombre de Jesús, para que sigas siendo tú, nuestro Dios, y que sigas recibiendo nuestro regocijo y nuestro agradecimiento en tu nombre precioso. Aleluya, mi Señor. Muchas gracias en tu nombre precioso. Alabamos tu nombre, Jesús. Y así, hermanos, en esta tarde vamos a entonarnos unas alabanzas mientras, para que estemos contentos, estemos alegres y mientras que